Buenas tardes, familia. Estamos muy contentos de compartir un encuentro más con ustedes. Adoremos juntos a Dios, escuchemos su palabra y recordemos mediante el pan y el vino lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Participamos juntos? Hola, nos prendemos a la invitación de Nadir y de Yara. ¿Sabés que estaba pensando que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, fueron pocos los que tuvieron el privilegio de tener una relación estrecha y personal con el Señor? Me imagino a Adán en los primeros tiempos conversando con el Señor. Dice la Biblia que Dios bajaba a hablar con su amigo Adán. Pero también me acuerdo de Abraham, que su relación fue tan íntima que fue llamado amigo de Dios. Moisés fue, por ejemplo, una persona que era como citado frecuentemente por Dios para conversar sobre planes y sobre instrucciones. Y así los profetas de la antigüedad, que eran utilizados por el Señor para transmitir su palabra. ¿Sabes para qué vino Jesús? Justamente para que todos tengamos el privilegio de la relación íntima con Dios. Una vez los discípulos le preguntaron a Jesús: muéstranos al Padre, le dijeron. Y Jesús dijo: aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué te parece si hoy, en donde te encuentras, le decís: Señor, quiero verte, yo quiero verte, quiero ver tu manifestación, quiero ver tu mano actuando en mi persona, quiero ver o quiero escuchar tu voz clara? Y yo te aseguro que hoy Dios se va a dejar ver en tu vida. Él también espera la adoración que tenés preparada para Él. Canta conmigo, por favor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo, yo quiero verte. Le pedimos a Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. ¿Para qué? Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos: Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Quiero verte. Le adoramos a Dios. Santo, 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 Santo.
quiero verte. Decíselo de corazón. Santo, 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 yo quiero verte. Y sabes que la creación de este Dios todopoderoso, el Dios que adoramos, es simplemente, justamente, el reflejo de su gloria. Por eso lo que vemos nosotros es el reflejo, es solamente una parte de la manifestación del Señor en tu vida y en la mía. Por eso Él es incomparable. Él no tiene par, Él no tiene comparación, Él es inigualable, Él es sobrenatural. Por eso le cantamos y por eso Él es digno de toda alabanza. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Él es incomparable. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. Dios de mi vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural, Hubo un día en que todos hemos tenido la oportunidad y algunos han recibido a Jesús en su corazón. Yo recuerdo el día.
Y Vivi creo que también se recuerda el suyo. Sí. Conocer a Jesús no es solamente a través de la Biblia, sino también es la experiencia de haber mirado la cruz y haber entregado nuestro corazón para que Él sea nuestro Salvador. Pero Él también quiere revelarse a nosotros, y al mostrarse quiere mostrar cómo Él es el Dios grande, el Dios de poder. También un Dios que está en todos los lugares. Yo recuerdo lo mío, pero hoy vamos a compartir con mi amiga Vivi. Hola Ruti, ¿cómo estás? Qué lindo que estemos aquí. Sí. ¿Querés contarnos cuándo fue ese momento en donde vos sentiste que Dios estaba al lado tuyo? ¿Sí? A ver, Sí. contanos. Bueno, yo hace 8 meses aproximadamente me detectan un tumor en el pulmón. Entonces era posible que sea un tumor maligno. Me llevan empiezo con unos estudios y al recibir la noticia es como que sentí mucho miedo de enfrentar la situación y miedo a lo que me pueda llegar a pasar. Estuve una semana más o menos que muy angustiada, me sentía desesperada, la palabra, cuando tuve la oportunidad de charlar con una hermana de acá de la iglesia. Entonces oramos y pedimos al Señor que todo lo que, primero paz en mi vida, y sabiendo que yo iba a experimentar una situación o enfrentar, pero que Él estaba dentro mío y adelante mío en cada paso que podía llegar a dar. Es cuando ahí sentí que tenía que tener mi contacto únicamente con Él. Sentí que Él necesitaba que yo lo viva en mí y que yo aprenda lo que Él podía hacer en mi vida. Tuve que irme a Buenos Aires, lejos de mi familia, con la compañía de mi suegra, y bueno, empezamos con estudios y todo lo que venía, era todo rápido porque el tiempo era ya. Y nosotros orábamos acá, Y ustedes clamando, y vos allá, y yo solita. allá, era la oración y yo, nadie más, ni siquiera, ni mi esposo, ni mi mamá, nadie. Era el Señor, yo y la oración. Me hice un par de estudios que me hacían pedir desde Buenos Aires. Cuando sentí ya el último, que era el definitivo, estaba muy débil, entonces llegué y me necesitaba una tomografía con contraste que era muy profunda. Y es cuando yo estaba en esa habitación fría, que no estaba nada más que la máquina y yo, y sentí, cerré los ojos y le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame en este momento que siento y necesito que vos no me des algo que yo no pueda seguir. Cerré los ojos y sentí una seguridad que Él necesitaba hacerme ver cosas en mi vida que yo no estaba viendo, más allá que yo ya lo había recibido a Él en mi corazón. Y ahí es como que me dijo, vamos Viviana, vamos, que necesito sanarte, pero vos fuerte. Bueno, llegó el día de la operación, que fue antes del mes, un 11 de diciembre me tuve que ir a Buenos Aires. Más allá de que todo momento aprendí a pedirle a Él y a agradecer lo más ínfimo que me pasaba, un boleto, un turno, una comida, era la oración que no la hacía antes, era de todo el día, o sea, era Él, hablar con Él nomás. Y bueno, llegó el día de la operación, estaba ahí, gracias a Dios pudo estar mi esposo en ese momento, y que oré unos minutos en esa mañana que me levanté y sentí, cuando entré al quirófano, cuando entré, es una parte, antes de entrar al quirófano, una sala antes para prepararme, me sentí segura,
muy segura que el camillero me dijo, hey, no te vas a despedir de tu familia. Y yo me volví a darle un beso a mi esposo porque el camillero me lo pedí y entré. Y bueno, ahí estaba rodeada de los que iban a practicar la cirugía y así sentada como estaba, venía uno, un médico, otro. Y ahí me quedé un momento como otra vez en comunión con él, como diciendo, estoy rodeada de gente que nunca había visto en mi vida, que eran los especialistas, pero estaba segura. Y siempre la voluntad de él, pedirle que yo sabía que era su voluntad, pero más allá que yo estaba seguro que él conocía, sentía lo que mi corazón deseaba, que era sanarme. Cuando iba caminando al quirófano, cuando llegó el momento, sentí una paz, el abrazo que quizás necesitaba en ese momento de mi mamá, de mi papá, de mi esposo. Lo sentí muy dentro mío. Era el Señor. Era el Señor. Y la seguridad que me ha dado fue impresionante. Y vos me contaste que Dios hizo doble tarea en vos. Sí. En el pulmón y en otra área. En mi corazón. Contale un poquito a la gente, ¿qué hizo Dios con vos? Me enseñó primero que la importancia de tener a Él en todos los aspectos de mi vida. Cuando el médico me dijo que el tumor estaba y más allá que me enloquecía con cada estudio que me hacía y que yo sentía en la última tomografía, cuando yo sentía que yo tenía que demostrarle a Él, le dije, Señor, si es para que todos vean que vos puedes sanar cuando hay un corazón arrepentido, no solamente en una enfermedad, en algo que yo atenté con mi cuerpo, 23 años fumaba y con mí mismo, por mi propia voluntad no lo podía hacer, no podía dejarlo, y que yo me estaba dañando. 23 años atado a un vicio que por mi voluntad no podía, y era Él el que me tenía que limpiarme y me regaló el hecho de sanarme y quedar sin ninguna secuela, porque no tuve quimio, no tuve rayo, no tuve nada. Fue algo en el momento que su mano siempre estuvo ahí, siempre. Qué preciosa tu experiencia. Sí. Porque Dios nos hace caminar con Él, pero también limpiar lo que nos separa quizás de una comunión más íntima con Dios. Y agradecemos de que te haya pasado a vos, sí, porque sí. Nosotros habíamos dicho, el Señor está trabajando en 2 áreas en Vivi. Sí, sí. Bueno, yo los invito a que al que me esté viendo o al que conozca alguna situación como la que me ha pasado a mí, más allá de una enfermedad, situaciones de cualquiera que uno sepa que diga no puedo sola, sí, no se puede sola. Siempre hay que llevarlo a Dios, a nuestro corazón, a nuestra vida, en cualquier aspecto, en el mínimo hasta el mayor, porque cuando empezamos con un mínimo, sabemos que en un mayor siempre va a estar Él, y con una fe que uno siempre pueda tener. Yo les marco un versículo bíblico en el Salmo 145, 19, que Dios me ha hablado en este tiempo, en estos días, y que dice, tú respondes a las peticiones de quienes te honran, escuchas su clamor y lo salva. Y conmigo escuchó mi clamor y obviamente que 100% me ha sanado. Por eso los invito a que no busquen otra salida, la única salida es Dios, no hay otra forma. Lo decimos juntas, la única salida es Dios. Tenemos un Dios sobrenatural, familia, un Dios que todo lo puede, un Dios que forma parte de nuestra realidad. Qué bueno poder estar compartiendo una vez más este encuentro. Qué bueno poder cantarle a Dios.
Qué interesante y qué emocionante es escuchar testimonios como los que Viviana nos comentaba a todos nosotros. Sentir la presencia de Dios, saber que Dios está presente y que Dios está poniendo paz en nuestro corazón. Ese Dios que todo lo ve, está en medio nuestro. Y hoy queremos aprender un poquito más acerca de Él. Estamos viendo en la pantalla una formación estelar. Esto fue descubierto en el año 1800 por un astrónomo alemán. Le llaman la nebulosa de la elipse, pero quien no quiera verlo, bueno, ya es demasiado obvio. Se llama también el ojo de Dios. Está a 650 años luz de nuestra Tierra. Y qué interesante saber que Dios está mirando todas las cosas, que Dios está en lo macro, en lo magnífico, en lo grande, y también Dios está en lo pequeño. Hoy vamos a considerar a ese Dios que es omnipresente. Isaac Newton, uno de los físicos más importantes que tuvo nuestra Tierra, allí por el año 1600, formulaba distintos tipos de leyes, como la ley de la gravedad. Bueno, también él formuló la ley de la impenetrabilidad. Palabras más, palabras menos. Él dice que ningún cuerpo puede estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Y Dios vence esta ley, porque Dios no es hombre. Nosotros no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Está la mamá que está muy ocupada allí en la cocina porque se hierve el mate cocido y su hijo del baño le grita: mamá, no tengo papel higiénico, y la mamá le dice: bueno, ya voy, yo no soy Dios, Dios es único. Estamos con problemas y en esa crisis decimos: Dios, ¿dónde está Dios? Dios, ¿por qué no te veo? ¿Por qué no te encuentro? Qué interesante saber que hay dos realidades. Una, que nosotros no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Y la otra realidad que está también asimilada en nosotros es que solo Dios está en todas partes. Ese es el Dios omnipresente. Entender, querer razonar, querer estudiar en profundidad esta verdad es realmente imposible. Y desde mi mirada yo me siento totalmente indigno de poder hacerlo, muy pequeño frente a tamaño asunto, a tamaña persona. La Biblia dice justamente sobre esto, es en Eclesiastés capítulo 5, verso 2, no te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide bien entonces tus palabras. El humano a todas las cosas le asigna un tamaño, lo ve a través de lo gráfico. Eso es lindo, aquello es grande, eso está viejo. Uy, qué lejos que está. Porque todo lo graficamos y de esa manera aprendemos y asimilamos. Con Dios pasa algo parecido. Los escritores de la Biblia también a Dios le asignaron un tamaño, aunque Dios no puede ser medido. Dios es inconmensurable. Dios es inentendible, pero nosotros podemos conocerle a través de las Escrituras por cómo lo grafican justamente los escritores. Por ejemplo, dice Isaías, capítulo 66, verso 1. El Señor dice esto, atención: los cielos son mi trono y la tierra el banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa pueden construirme ustedes? ¿Qué sitio de descanso hay para mí? Dice Jeremías, capítulo 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Dice Isaías capítulo 40, verso 12. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos
con los dedos. ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? Solamente con leer en profundidad estas citas bíblicas nos llevan a presentarnos delante de Dios y decir: Señor, realmente no te conozco. Es que no tenemos ni idea frente a quién estamos, de quién estamos hablando. Él no tiene tamaño, Él no tiene una forma como la nuestra. No podemos compararlo con nada. No podemos meterlo en una cubeta para saber qué es Dios o quién es Dios. No podemos razonar de su presencia, de su persona. Por eso prefiero encaminarme por el sendero de la fe y creerle. Y quisiera que vos también hagas lo mismo. Y prefiero disfrutar de esa verdad. Y prefiero disfrutar de su gracia inmerecida para conmigo. Si yo tengo que graficar la omnipresencia de Dios, podría traer un balde, un vaso grande, y decir: bueno, este vaso es el universo. Y puedo llenarlo de agua hasta rebalsar, y entonces graficar que Dios es el agua, y digo: bueno, esto es Dios. Dios llena el universo. Pero para ser gráfico de una manera más puntual, debería encaminarme kilómetros más adentro, y allí en una balsa, en un barco, sabiendo que estoy en medio del océano Pacífico, que es el más grande, saber que ese balde va a estar sumergido en el agua kilómetros de profundidad. Y entonces tener una real dimensión de que ya no el agua está en el balde, sino el balde está en el agua. Es que Dios lo llena todo, Dios lo cubre todo, Dios está en todos lados. No hay nada, absolutamente nada, que no tenga, que no sienta, que no perciba la presencia de Dios. Él está en la cama del hospital, Él está en el tubo del tomógrafo, Él está en las decisiones que está tomando esa pareja de adolescentes. Al mismo tiempo está con ese muchacho que está ayudando a un joven suicida. Pero también está allí en Sierra Leona con los guerrilleros que están adoctrinando a niños para hacerlos soldados. Él está en todos lados y nadie puede evadir a su presencia. Lo creamos o no, lo percibamos o no, Dios es omnipresente. Y yo quisiera traer tres ejemplos bíblicos que nos van a llevar a tener una mirada sobre la omnipresencia de Dios. El primero de ellos es David. Y David en el Salmo 139 dice del versículo 7 hasta el versículo 11: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No veo a un David que quisiera evadir la presencia de Dios. Sí veo a David con esa real dimensión de quién es Dios. Sí veo a David disfrutando de la guía de Dios. Aún allí, dice el verso 10, me guiará tu mano. Disfrutar de esa presencia, sentirse acompañado, protegido, guiado por Dios todo el tiempo. Y saber que no hay lugar geográfico como lo mostró David, pero tampoco en la intención en que Dios no pueda estar presente. Y esto me lleva a preguntas, porque me gusta hacer preguntas.
Nos damos cuenta de la presencia de Dios cerca nuestro, alrededor nuestro. Sabíamos que Dios mismo, en la persona de Jesús, acampa alrededor nuestro. Eso lo dice el Salmo 34, verso 7. Nosotros tenemos idea, dimensionamos que el que está al lado nuestro es el mismo Dios. Por las dudas, ¿tenemos miedo? No digo tener miedo de esa presencia de Dios, el hecho de tener miedo. En otras palabras, ¿te sentís solo? ¿No te gusta la soledad? Quizás no percibes la presencia de Dios. Si tenemos miedo, la siguiente pregunta es, ¿tenemos seguridad? ¿Sentimos seguridad? Y en contrapartida, ¿te sentís inseguro? Qué distinto que es saber que el que está al lado mío es Dios, acompañándome, guardándome de cualquier situación y tener seguridad y no tener absolutamente nada de miedo. Última pregunta, ¿es parte de nuestra vivencia diaria la presencia de Dios? ¿O son esporádicas? Simplemente pasa por las sensaciones. La presencia de Dios es irreemplazable. Les podríamos preguntar a un montón de cristianos que disfrutan de la presencia de Dios, que viven solos, que no tienen familia y que están en sus casitas, pero saben que quien los acompaña es el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios que todo lo puede. Preguntémosles a tantos choferes que viajan en la noche en sus camiones y ellos sienten la presencia de Dios acompañándoles. Preguntémosles a tantos guardias nocturnos, cristianos ellos, que tienen que hacer vigilancia por lugares oscuros y para algunos tenebrosos, pero para ellos no, porque saben y sienten que quien los acompaña es Dios, el Dios eterno. Preguntémosles a tantas familias que saben que en situaciones en las que no pueden ver el horizonte, saben que Dios está al control, como ya lo hemos visto, a ese Dios soberano. Así lo dice el Salmo 145, versos 18 y 19. El Señor está cerca de todos los que le invocan, sí, de todos los que le invocan de verdad. El segundo ejemplo, nos vamos a remontar allí a Adán y Eva. Y todos conocemos la historia de estos dos. Claro, la situación es complicada porque ellos están allí siendo tentados, específicamente Eva, por Satanás. Y dice la Escritura, lo voy a leer, en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Estoy leyendo Génesis capítulo 3. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿En qué cabeza cabe, Adán, que podías esconderte de la presencia de Dios? ¿En qué cabeza cabe que podemos nosotros escondernos de la presencia de Dios? Conocemos la historia, sabemos muy bien a fondo de qué se trató esta situación. Claro, ellos ya habían comido del fruto que Dios se los había prohibido. Claro, ya Eva ya lo había encaminado a Adán por ese camino. Y ellos dos se quisieron esconder de la presencia de Dios. ¿Por qué Dios le pregunta a Adán dónde estaba? ¿Acaso Dios no sabe todas las cosas? Eso lo vamos a ver domingos posteriores.
¿Acaso Dios no está en todos lados? ¿Que Dios no sabía dónde estaba Adán? ¿Por qué le pregunta, ¿dónde andan? Claro, es que el que no sabe dónde estaba era Adán. Entonces la pregunta no apunta a un lugar geográfico, sino apunta a una condición, la condición en la que Adán estaba. Y esto me lleva a reflexionar a nuestra realidad hoy. Me pregunto, ¿cuántos Adanes hoy no tenemos ni idea dónde estamos metidos? ¿Cuántos Adanes hoy no sabemos en la que nos estamos metiendo? ¿Cuántos Adanes hemos descubierto que estábamos desnudos, totalmente expuestos ante la omnipresencia de Dios? Me pregunto, ¿quién nos dijo que estábamos desnudos? ¿De dónde nos surge la vergüenza? ¿Por qué buscamos la noche, la oscuridad, como para que, entre comillas, nadie nos pueda ver para hacer ciertas cosas? Esos vidrios polarizados, esos lugares oscuros, esas situaciones en las que hablamos despacito como para no ser muy elocuentes. ¿Nos damos cuenta por los lugares en los que lo hemos metido a Dios con nosotros, así totalmente desnudos y expuestos? Cuando visitabas la casa de esa curandera porque querías soluciones a tu problema ya. Cuando entrabas a ese quirófano para practicarte un aborto. Cuando te juntabas con esa mujer que no era tu esposa. ¿Dónde estaba Dios? Ahí con vos. ¿Dónde está Dios? Acá con nosotros. Porque Dios está en todos lados. Me pregunto, ¿oímos cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estás? Que no apunta a un lugar geográfico, sino a una condición. Pero mi tercer personaje, para ya terminar, tiene que ver con Jonás, el profeta Jonás. Y el profeta Jonás, también conocemos la historia, tiene un mandato de Dios y dice allí, Jonás, capítulo 1, verso 1. Cierto día, un hombre llamado Jonás recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto los malvados que son. Y dice el verso 3. Pero en vez de irse a Nínive, Jonás decidió ir lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Dios le había dado una orden a su siervo Jonás. Resultó ser que este desobediente enviado de Dios no quiere obedecer y tiene que entonces aprender una severa lección. Todos conocemos la historia, pero todos quizás posiblemente, o posiblemente no todos, entendamos o percibamos lo grave de desobedecer una orden de Dios. Quizás no muchos nos demos cuenta que este hombre, frente a esa situación, en ese barco que se dirigía a Tarsis, en esa tormenta, estaba él por pasar una situación muy, muy particular. Y entonces él pide que lo tiren de la nave al agua, porque de esa manera se iba a calmar la ira de Dios. Entre paréntesis, como para que pensemos, ¿intento de suicidio quizás? ¿De un hombre que quiere evitar ese encuentro con el Dios que le había dado un mandato? ¿Que acaso Jonás sabía que Dios le iba a encontrar la solución? Yo creo que no. Y entonces resulta que Dios, siempre Dios, ese Dios que está presente en todos lados, ese Dios que sabe absolutamente todo, le facilita la solución, la salida, porque Dios siempre se sale con la suya. Y entonces, ya no en un vuelo charter, sino en un viaje charter solo para él, envía un gran pez para que este hombre vaya a donde Dios lo había mandado. Y en esta segunda oportunidad que Dios le da allí
a este profeta y extendiéndole la mano para que cumpla en esa sobrecogedora situación en la que se encontró Jonás. Jonás en el capítulo 2 ora a Dios, porque lo conocía muy bien. Y allí en esa situación, sabiendo que no había terminado su vida, él ora a Dios. Pero ¿cómo? Dios puede escucharlo dentro de un pez. Es que Dios está en todos lados. Dios cubre todas las cosas. Dios está presente en lo macro y en lo micro, así sea lo más pequeñito que podamos imaginarnos. Dice el verso 1 del capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Dice el verso 4, entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a los dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Saben qué playa? La playa de Nínive, no de Tarsis. Y esta oración de Jonás tranquilamente podría ser la oración tuya y la oración mía, si sos un hijo de Dios y si sabés que debes cumplir la tarea que Él te ha encomendado. Me lleva a preguntas, hermanos, o más que a preguntas, a aseveraciones. No hay manera de evadir la presencia de Dios. No hay manera de esquivar su voluntad expresa. No hay manera de independizarse de Él. No podemos hacer nuestro juego. No pretendamos torcerle el brazo. Y aunque en otro contexto allí dice Hechos de los Apóstoles algo muy importante, versos 27 y 28. Él, hablando de Dios, no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y el Señor Jesús nos asevera, Mateo capítulo 28, verso 20, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios nos dio una orden, y si Dios nos dio un mandato, pues entonces Él está garantizándonos su compañía y su presencia. Él está allí como poderoso gigante. Él está rodeándonos como ese ángel guardián que no nos hace faltar nada para que cumplamos lo que Él nos encomendó. Quiero ir terminando. Y vuelvo a repasar. David, en una reverente poesía, disfruta de la presencia de Dios y no quiere esquivarla, más bien disfrutar de su guía, de esa mano que lo acompaña, de esa mano que lo impulsa, de esa mano que lo anima y lo fortalece. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a esto con el omnipresente Dios? Adán, el que no sabía dónde se había metido,
disfruta de la solución que Dios le ofrece. Porque ellos habían encontrado hojas de higuera, de algunas plantas grandes para cubrir su desnudez y su vergüenza, pero Dios le provee la solución. Y le provee ropa de cuero de animales que ya estaban preparadas. Y de la misma manera, a tu vergüenza Dios le ofrece la solución, para que en este mismo momento vos puedas disfrutar de esa salvación que ya fue entregada 2000 años antes en la cruz, porque hace 2000 años antes fue muerto el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con esa fe entregada en Él podés decir: Señor, perdón por mis pecados, me arrepiento, con vergüenza vengo a tu presencia para buscar tu perdón, para permitir que Él te pueda cubrir y que Él te pueda seguir acompañando. Jonás, que pretendía huir de la presencia de Dios para no cumplir una orden, tiene que aprender la lección. Y la lección hoy sería, en pregunta: ¿pretendemos ganarle la pulseada a Dios? ¿Pretendemos esquivar esa orden que Dios nos ha dado? Pero lo más lindo es que Jonás disfruta de la presencia de Dios en esa segunda oportunidad, porque si no se hubiese hundido directamente en el mar y se hubiese ahogado, y sería otra la historia. Nosotros, ¿disfrutamos lo mismo? Pienso en David y en esa compañía irreemplazable de la presencia de Dios. Pienso en Adán y Eva, y de la ropa irreemplazable entregada por Dios, y pienso en Jonás y en esa segunda oportunidad para servirle. Vos y yo, ¿cómo vivenciamos la presencia de Dios? Que con esta lección, vos y yo ahora que sabemos quién es Dios, ese Dios omnipresente, lo podamos ver de manera distinta. Que Dios te bendiga. Quisiera orar en este momento. Bendito Dios, que estás en todos lados, que te haces presente y que en algunos lugares, Señor, hasta te hemos avergonzado llevándote a lugares irreproducibles. Venimos ante vos para pedirte perdón y para decirte que no podemos esquivar tu presencia ni evadirla. Por eso, Señor, ante el Dios que todo lo ve, ante el Dios que todo lo puede, nos quedamos quietos, asombrados, pero no nos vamos, porque nos gusta, Señor, estar cobijados por tu presencia, por tu mirada, por tu compañía. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé
corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí llena de tu paz. Muy buenas tardes, familia. Es un placer una vez más reunirnos y poder compartir este tiempo tan caro al corazón de Dios, pero también a la familia del Centro Bíblico Crecer y de todos aquellos a los cuales Dios nos alcanzó con su misericordia y su amor. Miren, en el día de mañana, en muchas partes del mundo vamos a celebrar lo que se conoce como el Día del Amigo. Y seguramente ya estás preparándote como para enviar un mensaje. Y en esto de los protocolos y los permisos que hasta ahora podemos tener, podemos juntarnos quizás con algunos de manera presencial. Lo que me llama la atención y por qué relaciono esta ocasión con el Día del Amigo es que una de las etiquetas o los títulos que le pusieron a Jesús mientras caminaba en la tierra era el amigo de los pecadores. Claro, porque él se juntaba a comer o a charlar con aquellas personas que eran el desprecio, la escoria y hasta de una manera bien vulgar podría decirlo, la basura de la sociedad. Y cuando Jesús se reunía con aquellos, no tenían mejor idea que los religiosos, aquellos que se autojactaban de su justicia, llamar a Jesús el amigo de los pecadores. Bueno, gracias a Dios, decimos 2000 años después, de que Jesús sigue siendo el amigo de los pecadores. Y podría yo decir, como el apóstol Pablo, de los cuales soy el primero. Mira, una de las bendiciones que tiene el saber que Jesús es nuestro amigo es repasar en la Biblia cómo Jesús trataba a los suyos, a los más íntimos. Y quiero llevarte a considerar un texto en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 15. San Juan, capítulo 15, verso 15, dice así: ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes ahora son mis amigos. Por lo tanto, la bendición de tener a Jesús entre nosotros y tener a Jesús dentro nuestro, como también hemos escuchado en el testimonio hoy, no podemos despreciarla, no podemos ignorarla y no podemos dejarla pasar. Ahora, ¿qué hace Jesús, el amigo de los pecadores? Que por ende también es Jesús el mejor amigo. En primer lugar, ¿sabe qué hace? Él enriquece nuestras vidas. Y si usted sigue leyendo el pasaje, va a encontrar en el versículo 11, versículos anteriores, que Jesús les dice a los suyos: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Quiere decir entonces que lo que Jesús nos ofrece no es como para llegar a fin de mes. Jesús nos enriquece de gozo, nos enriquece de paz, nos llena de su amor, nos da todas las cosas, dice la Biblia, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este Jesús, dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, que por amor a nosotros se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Número uno, entonces, ¿qué hace el mejor amigo?
y el amigo de los pecadores enriquece nuestras vidas. En segundo lugar, Él entrega su vida por nosotros. Dice el versículo 12 y 13 del Evangelio según San Juan capítulo 15. Juan 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la manera en que yo los he amado. Y escuche, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Un amigo es un amigo cuando entrega lo que tiene. Y a veces podemos entregar algo material, pero lo más caro es entregar nuestra propia vida. Y sabe, la vida siempre se ha medido por tiempo. Y creo que Jesucristo se ha acercado a nosotros al darnos de su tiempo. Y como hemos escuchado ya, Él está en cada instante de nuestra vida, porque Él es el Dios omnipresente. Ahora, Jesús no solo es el amigo que enriquece nuestra vida, Él es el amigo que entrega su vida por nosotros, sino también Él es el amigo que escoge estar con nosotros y llamarnos así. Mire, dice el versículo 16, y con esto cierro mi reflexión. Dice así: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Y ese fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé, Él se los conceda. ¿Por qué? Porque Dios eligió que podamos nosotros llamarnos sus amigos. Mire, una de las cosas más conmovedoras que tienen que ver justamente con hacer memoria de Jesucristo es que ahora al partir el pan uno puede sentirse indigno y decir, no estoy en condiciones de hacerlo. Pero ¿sabe qué dice Romanos 8, versículo 33? ¿Quién acusará justamente a los que Él ha escogido? Ahora, si usted se ha jactado por ser un amigo, estar cerca de Dios, simplemente quiero recordarle que Dios escogió lo despreciado, lo pecador del mundo para avergonzar a aquellos que se consideran importantes. Eso decía el apóstol Pablo a los Corintios. Y quiero simplemente que antes de partir el pan y beber el vino, podamos hacer memoria de aquel que fue llamado el amigo de los pecadores. Nosotros le llamamos el mejor amigo, el que enriquece nuestras vidas, el que entregó su vida por nosotros y el que escoge llamarnos sus amigos. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos, porque en esta ocasión podemos una vez más hacer memoria de tu Hijo Jesucristo, el mejor amigo, el amigo de los pecadores. Y gracias te damos, Señor, porque por medio del pan y del vino lo recordamos a Él, pero también anunciamos a todo aquel que todavía no ha creído que tiene esperanza de llamarse amigo, pero también de ser salvo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
amigos y familia del Centro Bíblico Crecer, una vez más les damos las gracias por haber compartido este encuentro con nosotros. De verdad queremos que experimentes día a día la presencia de Dios, del Dios soberano, del Dios omnipotente, del Dios omnipresente. Y por qué no, seguir acompañándonos en este estudio al que hemos llamado el Dios que adoramos. Y lo adoramos porque Él se ha acercado a nosotros y queremos que se acerque a vos también en cada instante de cada día de esta semana. ¿Qué te parece si te sumás a esta propuesta de conocerlo más a Él, orando cada día, leyendo su palabra cada día y experimentando en adoración y en devoción todo lo que Él es para cada uno de nosotros? ¿Sabes? El Centro Bíblico Crecer todavía está abierto a que si tuvieses alguna consulta que hacer, alguna inquietud que tengas, alguna duda o alguna ayuda práctica que quisieras recibir, por favor contactate con nosotros. Podés escribirnos a través de un mensaje privado en nuestra página de Facebook, podés escribirnos a nuestros teléfonos que están aquí en pantalla y podés suscribirte también a nuestro canal de YouTube, ¿sabes? Allí vas a encontrar no solo el encuentro de hoy, para volver a verlo en la semana las veces que sea necesaria, que puedas compartirlo con aquellos que quizás hoy no han podido participar, pero también vas a ver los encuentros anteriores. Te invitamos a que puedas suscribirte al canal y ser de bendición como lo quiere ser el Centro Bíblico Crecer. Una muy buena semana. Dios te bendiga.